Bienvenidos a Educación Matemática. Si ya vieron nuestros videos de lógica proposicional, pondrán a prueba sus conocimientos. Si no, hoy aplicaremos la teoría con práctica. Resolveremos ejercicios fundamentales. Distinguiremos entre proposiciones simples y compuestas. ¿Listos para entrenar la mente? ¡Comenzamos! Para empezar, ¿qué es exactamente una proposición? En matemáticas y lógica, es sencillamente una oración que solo puede ser verdadera o falsa, pero jamás ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, afirmar que Júpiter es un planeta gigante es una proposición verdadera. En cambio, decir que la Tierra es plana es una proposición falsa. Entonces, ambas son proposiciones porque podemos comprobar su valor de verdad sin dudar. Ahora bien, estas proposiciones se dividen en dos grandes categorías. Primero están las proposiciones simples, también llamadas atómicas. Son oraciones directas que expresan una sola idea, sin conectores. Por ejemplo, la Tierra es redonda. Una sola afirmación, directa al grano. En segundo lugar, tenemos las proposiciones compuestas o moleculares. Estas nacen al unir dos o más proposiciones simples usando lo que llamamos conectores lógicos. Por ejemplo, el número 5 es impar y el cuadrado tiene 4 lados. Como notarán, tomamos dos ideas completamente distintas y las fusionamos en una sola, usando la palabra y, que funciona como nuestro conector. ¿Y cuáles son estos conectores? Existen varios tipos. La conjunción, representada por la palabra y. La disyunción, que nos da opciones con la palabra o. La condicional, que establece una relación de causa y efecto con la estructura si pasa esto, entonces pasa aquello. Y la bicondicional, que funciona como un trato de doble vía usando la frase exacta sí y solo sí. Por último, mucho ojo con la negación, representada por la palabra no. Aunque parezca un detalle menor, en lógica, el simple hecho de negar una idea la transforma automáticamente en una proposición compuesta. Suficiente teoría. Es momento de pasar a la acción y aplicar lo que acabamos de aprender. Acompáñenme a la pizarra para resolver paso a paso nuestro primer ejercicio. Problema 1. Nos piden buscar una proposición compuesta basada en una conjunción. Tenemos 4 opciones. La primera dice que el triángulo tiene 3 lados. La segunda afirma que Júpiter es un planeta gigante. La tercera nos dice el triángulo tiene 3 lados y Júpiter es un planeta gigante. La cuarta opción dice que el triángulo es una figura geométrica. ¿Notaste la trampa? La primera, la segunda y la cuarta son ideas sueltas, pero la tercera opción usa esa palabra mágica, la letra I, para unir dos ideas distintas. Esa es nuestra conjunción. La respuesta correcta es la tercera opción. Problema 2. Pasemos al segundo reto. Ahora debemos identificar una proposición estrictamente simple. La primera opción dice, si estudias mucho, aprobarás el examen. Esa tiene causa y efecto. La segunda, comemos pizza o comemos hamburguesa. Ahí hay una disyunción. La cuarta, no es cierto que hoy sea lunes. Esa tiene una negación. Pero fíjate en la tercera opción. La capital de Francia es París. Una sola afirmación. Sin condiciones, sin negaciones, ni opciones. Es puramente simple. Respuesta correcta, la tercera opción. Problema 3. Vamos con el tercer ejercicio. El enunciado nos pide analizar varias oraciones e identificar cuál es una proposición compuesta disyuntiva. Recuerda que disyunción significa caminos alternativos y su conector estrella es la letra O. Repasemos las opciones. La primera dice que María canta en el coro. La segunda dice que Juan baila tango. Y la cuarta afirma que María canta muy bien. Todas estas son proposiciones simples, porque nos dan un solo dato directo, sin combinaciones. Pero mira con atención la tercera opción. María canta o Juan baila. Ahí está brillando nuestro conector.
Une dos ideas distintas planteando una alternativa. Tercera opción ganadora de nuevo. Pero escuchen atentamente la segunda opción. Si llueve, entonces el suelo se moja. ¡Bingo! Tenemos aquí la causa, que es la lluvia, y el efecto, que el suelo se moja. Cumple perfectamente con la estructura condicional. La respuesta definitiva es la segunda opción. Problema 5. Y vamos con el quinto. Muchísima atención aquí. Nos preguntan por una proposición compuesta por negación. A veces pensamos que una proposición compuesta debe ser muy larga, pero no te dejes engañar. Leamos la segunda opción de este problema. Carlos no llegó a tiempo a la reunión. Detente ahí. Esa pequeña palabra, no, invierte el sentido de la idea original. Por regla matemática estricta, cualquier negación ya convierte a la frase en una proposición compuesta. Así de sencillo. La respuesta es la segunda opción. Problema 6. No bajemos el ritmo. Vamos con un sexto reto para consolidar lo que acabamos de ver. El enunciado nos pide nuevamente señalar la proposición compuesta que utiliza el operador de negación. Analicemos las 4 alternativas. La primera dice que Juan corre rápido. Esto es una afirmación directa, totalmente simple. La tercera opción nos advierte que el perro ladra o muerde. Ahí tenemos nuestra clásica disyunción. La cuarta nos plantea que si llueve, me mojo, una condicional del libro. Pero centremos nuestra mirada en la segunda opción. María no asistió a la clase. Al igual que en el caso anterior, la simple presencia de la palabra no altera el valor de verdad original y transforma de inmediato esta frase en una proposición compuesta. Respuesta definitiva, la segunda opción. Problema 7. Y para cerrar con broche de oro, vamos con un séptimo y último reto, esta vez combinando matemáticas y programación. Nos dan dos proposiciones simples. La primera, a la que llamaremos proposición P, dice, el código compila correctamente. La segunda, que llamaremos proposición Q, dice, el programa muestra un error en la consola. El reto nos pregunta, ¿cuál de las alternativas traduce correctamente al lenguaje natural la disyunción de estas dos ideas? Recordemos rápidamente, la disyunción es nuestro conector de opciones y su palabra clave es o. Revisemos. La primera alternativa las une con la palabra y. Eso es una conjunción. La segunda dice, sí, entonces. Claramente es una condicional. La tercera usa la frase sí y solo sí. Por lo tanto, es una bicondicional. Pero fíjense en la cuarta alternativa. El código compila correctamente o el programa muestra un error en la consola. Ahí está nuestro conector. Une las dos proposiciones con una simple o. Respuesta definitiva, la cuarta alternativa. Y así de fácil desciframos la lógica proposicional. En resumen, una sola idea es simple. Si tiene conectores como y, o, si entonces, sí y solo sí, o un no, es compuesta. Dominar esto te abrirá las puertas a las matemáticas avanzadas y la programación. Sigue practicando. Si este video te ayudó, regálanos un me gusta, suscríbete y compártelo. Nos vemos en Educación Matemática, para seguir haciendo fácil lo difícil. ¡Hasta la próxima!